Bien, hermanos, sean todos bienvenidos. Después de esta predicación vamos a tener la celebración de la Santa Cena, un momento especial que recordamos el sacrificio de Cristo a favor de nosotros para nuestra salvación. Pero ahora vamos a continuar, estamos estudiando las cartas del Señor Jesucristo escritas a las iglesias del Apocalipsis, y eso se encuentra en los capítulos 2 y 3 de este libro del Apocalipsis. Recordemos que estas cartas son a 7 iglesias. Estas iglesias son iglesias históricas, es decir que estas iglesias realmente existieron, realmente estaban vigentes en aquel tiempo cuando se escribió estas cartas. Aunque los mensajes a estas iglesias son específicos, porque se encontraban en condiciones específicas cada una de estas iglesias, sin embargo, estas cartas trascienden a estas iglesias. Quiere decir que estas cartas son aplicables a todas las iglesias cristianas en todos los tiempos de la historia de la iglesia. Esto quiere decir que estas cartas son aplicables a todos nosotros, a cada cristiano el día de hoy. La primera carta que estudiamos ya fue escrita a la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? La iglesia que dejó su primer amor. Ya lo estudiamos esta carta. La segunda carta la terminamos la última semana, fue escrita a la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia que padece persecución. Esto es lo que estaba sufriendo la iglesia. Y esta tercera carta es escrita a una iglesia que se ha comprometido con el mundo. Ha comenzado a estar vinculada inseparablemente con el mundo. Así que Pérgamo es el prototipo de las iglesias modernas, que piensan ellas que pueden asociarse con el pecado y pueden tranquilamente mantener el testimonio cristiano. Entonces Pérgamo es la imagen de cualquier iglesia que está cortejando al mundo, cualquier iglesia que se casa con el paganismo en cualquier forma. La iglesia de Pérgamo viene a ser una imagen de cualquier creyente también que se casa con el mundo, que está pegado al mundo. Así que vamos a leer de un vistazo general Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versos del 12 al 17 y ustedes pueden seguir la lectura. Dice así el verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, es impresionante lo que vemos escrito a esta iglesia de Pérgamo y vamos a estudiarla como hemos estudiado las iglesias anteriores. Vamos a ver del autor original, cuál es el corresponsal de esta carta. Y comienza diciendo el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia. Entonces vemos que el autor intelectual de esta carta es quien le está diciendo a Juan. Juan es el apóstol Juan, quien está en la isla de Patmos por causa del Señor, y le está diciendo que debe escribir esta carta que le va a dictar, y una vez que se la dicte y una vez que él registre todo lo que le ha dicho, debe dársela al ángel o al pastor o al líder de la iglesia, para que la lleve de regreso ¿a dónde? A donde estaba la iglesia. ¿Cuál es? Y bueno, el texto sigue diciendo en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así que la carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Y el escritor se identifica con estos términos.
Sigue diciendo en el versículo 12, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es interesante porque ya esta es la tercera carta que estudiamos y en cada carta notamos que el autor se presenta con una referencia específica a sí mismo, de él. Y esto no es nada nuevo porque en el mundo antiguo las cartas terminaban siempre con la firma. Hoy en día las cartas terminan con la firma del autor, pero en el tiempo antiguo siempre comenzaban identificándose con el autor. Y eso es lo que hace también el Señor Jesucristo cuando escribe estas 7 cartas, y así lo vemos aquí en la iglesia que escribe a Pérgamo. El autor se identifica como, dice, como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Bueno, si hemos leído nosotros el capítulo 1 y vimos la visión del Hijo del Hombre, nosotros sabemos de quién se está tratando el autor. Porque en Apocalipsis 1:12 y en los versículos siguientes, Juan vio la visión del Hijo del Hombre. Vio al Hijo glorificado, al Hijo del Hombre glorificado allí en todo su esplendor. Recuerdan, miren, vamos a capítulo 1 y el verso 16. Observen lo que dice. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. Esta es la visión que está viendo Juan. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Por el versículo 20 sabemos que las 7 estrellas son los ángeles o los pastores o los líderes de las 7 iglesias. De su boca, y ahí está el mismo término con que se está identificando aquí en Pérgamo, dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Capítulo 1, verso 16, dice esto. La visión describe al Señor sosteniendo el liderazgo de la iglesia en su mano. Esos son teniendo en la diestra, en su mano derecha, dice, esos 7 son los 7 líderes de la iglesia que Él está sosteniendo y gobernando a su iglesia. Pero lo interesante es que el texto en 1.16 también dice que de su boca está saliendo una espada afilada de 2 filos. Lo mismo que nos está diciendo acá en Pérgamo, como se está identificando el autor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces entendemos que el autor original de esto, el autor intelectual es el Señor Jesucristo. Él es el autor, Él está escribiendo esto, se está identificando y se está presentando de esta manera. Ahora, es interesante porque la manera que el Señor elige presentarse a la iglesia de Pérgamo es diferente a las otras iglesias que hemos estudiado. Y es interesante porque aquí vemos que Él está de alguna manera identificando su autoridad judicial cuando Él se presenta así. Con una espada de 2 filos, dice que de su boca salía esta espada de 2 filos. Está presentando su autoridad judicial. Se presenta entonces como un juez, se presenta como un verdugo, tiene una espada, dice. Mira el versículo 12, aquí en Apocalipsis 2 y el verso 12 dice eso, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, se está presentando de esta manera. Se presenta como uno que tiene que juzgar, como un verdugo. ¿Qué es la espada que sale de su boca? Bueno, nosotros hemos visto que el autor de la carta a los Hebreos hace una referencia a esto en el capítulo 4 y el verso 12. El autor de la carta a los Hebreos en 4:12, él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Es interesante. Esta es la parte judicial del Señor Jesucristo. Y Hebreos dice que eso es cortante que toda espada de 2 filos, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta palabra, dice, es la que sale de su boca. Es como una espada de 2 filos. Es una espada de 2 filos para hablar, porque analiza el corazón de las personas, las intenciones. Es lo más profundo, aunque ni el hombre puede conocerse. Esta espada hace eso. Las intenciones y los pensamientos, y juzga y puede moverse de un lugar a otro y causa estragos a medida que está moviéndose esta espada. Entonces vemos que es un instrumento de juicio esta espada, ¿no? Y ahora es interesante porque es que se presenta de esta manera.
merecen una sentencia a esta iglesia de Pérgamo. Pero eso es lo que vemos, se presenta así. Mira capítulo 2 y el verso 16, lo que dice. Un poco más abajo, el verso 16, dice, por tanto, dice, arrepiéntete, dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué va a pelear? Dice, con la espada de mi boca. Entonces vemos que es una presentación de la autoridad judicial, ¿no? Va a hacer juicio. Este es el significado de la representación de que Él va a hacer juicio. Fíjense en Apocalipsis 19:11, si me acompañan allá, Apocalipsis 19:11. Es interesante porque aquí vemos la misma imagen de juicio en la venida del jinete del caballo blanco. Ya en los finales del tiempo, estamos en el periodo de la tribulación. Eso estaremos en meses en el capítulo 19 y estudiaremos esto, pero solo quiero que vean que aquí la espada de dos filos es un signo de juicio del Señor Jesucristo. Dice así Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vamos al verso 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, y ahí está, mira, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces vemos que es una espada de juicio. Los dos filos significan que se mueve rápido y devasta automáticamente en ambas direcciones, así como gira la espada. Donde quiera que gira, va destruyendo, va devastando, porque es una espada de juicio del Señor. Ahora, si vas al verso 21 en Apocalipsis 19, vas al verso 21, mira lo que dice. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el juicio del Señor Jesucristo. Lo estudiaremos más adelante, pero solo podemos ver que esta espada es el símbolo del juicio del Señor, una autoridad judicial de Él, y se presenta así en esta carta a Pérgamo. Oiga, esta introducción no trae tantas buenas noticias, no es una introducción de felicidad, no es una promesa que está haciendo, es algo amenazante, porque esta es la introducción de la carta. Estudiamos la carta a la iglesia de Esmirna, como algunos cristianos en la iglesia de Esmirna estaban muriendo por causa de ser fieles al Señor Jesucristo, y se presenta con un título alentador a esa iglesia, y fue algo bueno y positivo. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso está dando ánimo a la iglesia, porque ellos están, algunos, perdiendo la vida, y él está diciendo, me identifico con ustedes, yo también morí, pero he resucitado, trasciendo las circunstancias, y por la comunión y la conexión que tienen conmigo, la relación íntima que tienen conmigo, ustedes también van a trasponer estas circunstancias. Ustedes van a resistir, y aquí les da aliento, entendemos esto. En la carta a Éfeso se presentó como el que tiene las 7 estrellas a su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros. Y sabíamos que esto significa que el Señor Jesucristo se pasea en medio de su iglesia. Quiere decir que Él tiene el control, que Él cuida a su iglesia, que Él tiene el mando de la iglesia, que Él lidera la iglesia. Son palabras de ánimo para la iglesia de Éfeso también. Pero con Pérgamo tenemos la primera introducción negativa, porque esta es una iglesia que se está enfrentando al juicio, y se presenta así, que de su boca salía una espada de 2 filos. La iglesia de Pérgamo estaba en un grave peligro, y ese peligro es que iba a venir el Señor Jesucristo. Él mismo iba a venir, porque Él es el que está empuñando la espada. Con su espada va a venir. Esta espada en particular es la espada del juicio, que se utiliza para cortar a aquellos que desobedecen al Señor Jesucristo. Iba a ser un juicio, iba a cortar a algunos en la iglesia. La iglesia de Pérgamo se estaba comprometiendo con sus principios
cristianos, con sus principios de fidelidad. Era una iglesia formada por gentiles, principalmente. Ellos se habían convertido del paganismo y había habido una tremenda transformación, porque el Señor había salvado a algunos gentiles de ahí. Pero ahora los tiempos están cambiando en la iglesia y algunos se están volviendo a la vida pagana. Algunos están regresando a la vida pagana. Es decir, que algunos cristianos estaban haciendo un compromiso con el mundo y están en peligro de que el juicio del Señor venga sobre ellos. Y por eso se presenta de esta manera. Es decir, que el desastre lo están avisorando allí, en el horizonte, están allí. El Señor les anuncia, voy a venir con esta espada. Ahora, si nosotros miramos un poco la historia de la iglesia, si usted coge algunos libros de la historia de la iglesia, entonces usted puede entender un poco más cómo esta iglesia de Pérgamo se convirtió en una iglesia mundana, siendo una iglesia que fue rescatada, lavada, sacada del lodo, del fango del pecado, de las tinieblas del pecado, y lo ha puesto en el reino de su amado Hijo. ¿Cómo es que una iglesia que ha sido lavada y limpiada, ahora de alguna manera comienza a regresarse? Y podemos entender en la historia desde el año 300, 320, 324, 25, cuando Constantino, emperador romano, gobierna todo, domina todo y dice, no vamos a perseguir a los cristianos ya. Ahora todos nos vamos a hacer cristianos. Ahora el imperio romano se va a hacer cristiano. Así que de los años 300 a 600 después de Cristo, la iglesia estuvo bajo el imperio romano. Y en esos primeros años estuvo bajo este emperador Constantino. Y allí fue que la iglesia se casó con el mundo. Allí la iglesia se comprometió con el mundo. ¿Por qué? Porque ahora todos en el imperio eran cristianos, se llamaban cristianos, porque el emperador ha dicho que toda Roma, todo el imperio romano ahora se convierte al cristianismo. Eso era de título nada más. Entonces todos tenían el título de cristianos. Los sacerdotes paganos, donde adoraban a dioses paganos, ahora se convirtieron, entre comillas, se convirtieron en sacerdotes cristianos. Esos templos paganos donde adoraban a todo tipo de dioses, ahora se convirtieron ¿en qué? En iglesias cristianas, así se comenzaron a llamar. Ahora todos los niños debían ser bautizados, por lo tanto, supuestamente fueron hechos cristianos, vertiendo un poco de agua sobre los niños en sus cabezas. Esos días paganos de festín y embriaguez se hicieron en días cristianos y en todo tipo de santos. Y así fue como comenzó el catolicismo. Y el cristianismo comenzó a perderse en todo esto. Se había convertido en una religión de Estado masivo. Así es como la iglesia comenzó entonces a comprometerse con el mundo. Comenzó a casarse con el mundo. Esta también fue la mentalidad de la iglesia de Pérgamo. Esto es lo que comenzó a ocurrir en Pérgamo. Es triste decirlo, pero la iglesia cristiana de hoy en día está volviendo a un tiempo como este. Y creo que no es difícil reconocerlo para nosotros cuando echamos un vistazo al mundo cristiano, a las iglesias llamadas cristianas el día de hoy. Podemos darnos cuenta cómo la iglesia, a manera general, se ha casado con el mundo, y tú ves en la iglesia cosas mundanas, totalmente comprometida con el mundo. La iglesia hoy en día se ha vuelto mundana. La iglesia, en muchas ocasiones, iglesias locales están muertas, se han apartado de la verdadera fe, Comenzaron bien, han transcurrido algunos años y luego se apartan de la fe verdadera y han comenzado a abrazar el mundo. Y eso es lo que vemos a nuestro alrededor. No nos sorprende, en verdad, porque eso es lo que vemos el día de hoy. Algunas denominaciones podemos decir que han muerto en el sentido espiritual, aunque pueden estar vivas el día de hoy. Pueden ser con un renombre, pueden tener el día de hoy. Pueden ser muy reconocidas en cualquier ciudad o en cualquier país, pero solamente tienen el nombre. La iglesia hoy en día, a manera general, es impura. La iglesia se ha vendido a Satanás, se ha casado con el mundo y hace tiempo que ha sido juzgada por Cristo y despojada de cualquier poder o cualquier influencia espiritual. Hoy en día hay iglesias donde no tienen ningún poder espiritual, Y aquí es donde se encontraba entonces Pérgamo, en una situación como esta.
Y por eso es que el Señor se identifica a sí mismo y se está presentando a Pérgamo como el que tiene la espada, como el que tiene la espada porque viene con juicio hacia ellos. Esto nos lleva a hablar un poco de la ciudad. ¿Cómo era la ciudad de Pérgamo? Pérgamo estaba más o menos a unas 100 millas de Éfeso, la primera ciudad que nosotros estudiamos y la iglesia que estudiamos allí. Esmirna estaba a unas 40 millas yendo hacia el norte. El orden en que aparecen estas cartas es el mismo orden que cualquier cartero que iba a hacer un recorrido hubiese hecho en el mismo orden, hubiese hecho un recorrido para entregar cartas. Éfeso fue el punto de partida, luego va a Esmirna y el cartero, seguramente la tercera ciudad que se iba a dirigir era la ciudad de Pérgamo. Hoy existe una ciudad, no la misma, con otro nombre. Todavía hay una pequeña comunidad cristiana allí, ahora se llama Bergama, ya no es Pérgamo, sino Bergama. Ahora es interesante, la leyenda dice que Pérgamo fue construido por Hércules, el hijo de Zeus, de este dios, ¿no? Para cuando Juan está escribiendo esta carta, había sido la capital de la provincia romana en Asia Menor durante los años 250-300 antes de Cristo. La palabra Pérgamo en sí significa pergamino, por eso viene Pérgamo. Lo que quiere decir es que esta ciudad, esta localidad, se dedicaba a hacer pergaminos. Eran de las pieles de animales, la estiraban, hacían una serie de cosas y ellos allí hacían como papeles y eso significaba que ellos iban a escribir allí y desarrollaban todo lo que es escritura. Entonces de allí fue que llevaban a otros lugares y por eso esta ciudad se llamó así, Pérgamo. Ahora, era un importante centro religioso donde los cultos paganos adoraban a muchos dioses. Estaba la diosa Atenea, al dios Asclepios, a Dionisio, que es otro nombre, se lo conoce como Baco, que es el dios de la embriaguez, del libertinaje. Adoraban también a Zeus, este era el dios de los griegos, pero también adoraban allí y tenían la adoración al emperador, muchos dioses en verdad. Adoraban allí a César, era muy grande esta adoración. Esta fue la primera ciudad en el antiguo mundo romano en construir un templo a César. Esmirna había construido un templo, pero este fue el primer lugar que construyeron un templo a César. Por el año 29 después de Cristo, justo en el momento en que florecía el ministerio del Señor Jesucristo, se estaba construyendo y levantando un templo aquí para adorar a César. La adoración del emperador había llegado al punto de una forma cúltica, en verdad, porque él ya no era visto como un emperador solamente, como un líder romano o un militar, sino como un dios. Así es como lo veía ya en aquel tiempo. Y en esta ciudad se construyó entonces el primer templo a César. Luego construyeron más templos para otros dioses, convirtiéndose entonces en la capital de la adoración a César. Habían adorado la adoración a César de muchas formas paganas, y mientras adoraban a César, tú también podrías adorar a cualquier otro dios. Así era, adorabas a César en el tiempo que te decían y te obligaban, y podías adorar a otros dioses el resto del año. Ahora, lo difícil para los cristianos allí de Pérgamo fue que ellos no adoraron a César de ninguna manera. Absolutamente ellos dijeron, no vamos a adorar a César. Ellos adoraron solamente a Cristo, solamente a Cristo. Se negaron a quemar el incienso que se exigía a todo ciudadano de Pérgamo para adorar allí a César en un culto que hacían. Y probablemente se requería adorar a César más de un día al año, porque esta era una ciudad entregada a eso. Y eso fue lo que desencadenó, lo que leímos tal vez cuando leímos la ciudad de Pérgamo, vimos que uno de ellos murió, un tal Antipas murió, fue tal vez por causa de ello, era un miembro de esta iglesia de Pérgamo. En esta ciudad de Pérgamo había una gran universidad y una biblioteca muy notable en la antigüedad, cerca de 200,000 volúmenes. Ustedes pueden imaginarse cuántos pergaminos deben haber ellos elaborado para escribir allí 200 volúmenes. Son libros escritos a manos. Así que
era una biblioteca interesante. Creo que era la segunda biblioteca de aquellos tiempos, más o menos cerca de 1000 años o 1500 años. Los historiadores dicen que tomaron el tiempo de poder registrar todos esos 200,000 volúmenes. Así que era una tremenda biblioteca, tan significativa que más tarde fue enviada a Egipto como un regalo de Antonio a Cleopatra. Toda esta biblioteca. Así que esta ciudad tenía protagonismo y algo de significado. Y esto nos lleva entonces a ver y estudiar la iglesia, ¿no? De la ciudad nos movemos ahora a la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? Específicamente, la Escritura no nos dice cómo comenzó la iglesia de Pérgamo. No lo sabemos. Pero por Hechos 16, vemos que Pablo pasó por la ciudad de Pérgamo. Debe haber pasado por la ciudad de Pérgamo cuando pasó por la región de Asia Menor, un lugar llamado Misia. No sé si ustedes se recuerdan cuando estudiamos en Hechos 16, y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dice, quería ir a un lugar y el Espíritu le decía, no, no vas a ir a este. Quería ir a otro, le decía, no. Y luego se abrió una puerta para ir hacia el lugar de Misia. Y es interesante que en esta zona de Misia, allí se encontraba Pérgamo. Así que cuando Pablo se dirigió a Misia, debe haber pasado por Pérgamo. Mira Hechos 16:8. En Hechos 16:8. Dice, y pasando junto a Misia, ahí está Pérgamo. ¿Sí? Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Así que estuvieron de paso por Pérgamo, hermanos. Ahora, no lo sabemos. Algunos conjeturan que es posible que Pablo nunca se quedaba quieto. Él cuando descendía en un lugar, él iba a evangelizar. Él iba a hacer el ministerio de predicar el evangelio. Es muy posible que él haya hecho un trabajo evangelístico allí en esa calle principal que colindaba con Pérgamo. Y es posible que él haya tenido un ministerio allí y algunas personas hayan recibido el evangelio. No hay nada en el libro de los Hechos que nos diga que él fundó la iglesia. No hay nada. No podemos decir Pablo fue el que fundó esta iglesia. Pero lo que mejor podemos entender es lo que hemos dicho anteriormente en Hechos 19:10. En Hechos 19:10, cómo se formó esta ciudad, esta iglesia aquí en la ciudad de Pérgamo. ¿Cómo pudo haberse formado? Bueno, mira en Hechos 19:10, es interesante porque Pablo sí tuvo un ministerio muy fuerte en la ciudad de Éfeso. Parece que Pablo fue allí donde intensificó su trabajo por voluntad de Dios. Él se quedó cerca de 2 años y más en este lugar. Y mira lo que dice aquí. Así continuó por espacio de 2 años. Está hablando de Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, mira, ahí está Asia y ahí está Pérgamo. Todas estas iglesias de las 7 iglesias se encuentran allí. Cuando dice Asia se refiere a Asia Menor. Dice, judíos y griegos, dice, oyeron la palabra del Señor. El ministerio fue fuerte en Éfeso, que se difundió el evangelio por hombres que caminaban y viajaban a otros lugares. Llevaron la verdad de Dios a otros lugares y toda Asia, dice, toda Asia Menor, Pérgamo, debe haber escuchado el evangelio. Así que en algún momento de esos 3 años ministrando en Éfeso, la palabra comenzó a propagarse y a propagarse. La gente se movía y viajaba, los cristianos iban hacia el norte, iban hacia el sur, pero iban por todas estas ciudades, el camino, ese recorrido que tenían. Y seguramente iban recibiendo el evangelio y se hizo eco en toda Asia Menor. Y durante este periodo, sin duda alguna, se fundó la iglesia de Pérgamo. Lamentablemente, esta iglesia se encontraba en un ambiente muy pagano, completamente adverso al testimonio cristiano. Un ambiente muy antagónico al cristianismo. En medio de ese mundo pagano se encontraba esta pequeña iglesia a la que Cristo dirigió esta carta. Y le dice así, mira el verso 13, mira lo que dice. Dice, yo conozco, dice, ¿y dónde moras? Dice, ¿y dónde está el trono de Satanás? Vaya, esto nos llama a advertir algo. Dice, yo conozco donde moras, dice, y donde está el trono de Satanás. Esto quiere decir que Satanás tenía el centro de sus operaciones allí en Pérgamo. ¿Ves? Quiere decir que él estaba allí, ¿no? Tiene su trono allí.
Esta es una declaración increíble de lo que está mencionando de esta iglesia. No nos equivoquemos pensando que el trono de Satanás es el infierno. El trono de Satanás no es el infierno. El trono de Satanás es este mundo. Él está aquí radicado. ¿Sí ves? Su centro de operaciones lo tiene aquí. En el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del apóstol Juan, cuando escribía esta carta, estaba radicado allí, en Pérgamo. Ahí estaba el trono de Satanás. El mundo es el campo de operación de Satanás. Por eso su centro está aquí. El infierno es el lugar de encarcelamiento de Satanás, pero la tierra es el lugar de su operación. Eso debemos entenderlo claramente. Así que desde este lugar su poder fue liberado hacia otros lugares. Ahí estaba él. Sabemos que él no es omnipresente, no puede estar en todos lados a la vez. Él está en un solo lugar. Ahí se encontraba él. Y algunos de la iglesia de Pérgamo fueron víctimas de Satanás, comprometiéndose completamente con el mundo, porque ellos llegaron a casarse con el mundo. No toda la iglesia, algunos, eso lo vamos a ver más adelante. Ellos no tuvieron la persecución como los de Esmirna, no tuvieron eso. Pero este tipo de compromiso con el mundo es la forma más rápida de destruir la vida y el testimonio de la iglesia. Qué terrible, ¿no? A veces podríamos pensar que la persecución va a destruir la iglesia. Y vimos en Esmirna que no ocurre eso. Pero lo que sí podría destruir rápidamente una iglesia es cuando la iglesia se compromete con el mundo. Eso es inmediato, o mucho más rápido. Pero veamos ahora, vamos hacia el elogio que hay del Señor Jesucristo en esta carta para ellos. Mira lo que dice en el versículo 13, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces ya hemos dicho que allí estaba la sede de Satanás, era Pérgamo, y esta iglesia vivía en aquel lugar. Allí estaba ubicada. Vivían donde también residía Satanás. No lo podemos interpretar de otra manera como lo registra aquí el texto. Satanás había establecido entonces su centro de operaciones allí en Pérgamo. Razones no lo sabemos, pero nos dice la Escritura por medio de esta carta, el mismo Señor Jesucristo dice que esto era ciertísimo. Ahí estaba el cuartel de Satanás, ¿no? Ahí estaba su autoridad. Ahora mira por qué dice esto. Dice, verso 3, dice: ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Morar significa residir de una manera permanente. Entonces el poder satánico se manifestó aquí, en esta ciudad, y aquí fue yéndose para muchos otros lugares. Recordemos que en la ciudad de Esmirna tenían una sinagoga de Satanás, pero no era el lugar de la morada de Satanás, era apenas una sinagoga de Satanás. ¿Y recuerdan qué significaba eso? La sinagoga de Satanás en Esmirna era el judaísmo que odiaba a Cristo. Esa era la sinagoga de Satanás. Pero el trono de Satanás aquí en Pérgamo era esta base gentil de muchos gentiles que estaban con las falsas religiones y la idolatría a diversos dioses. Este es el trono de Satanás del que está hablando aquí. Aquí, así vemos que Satanás había establecido su empresa en este lugar, y esta pequeña iglesia estaba sintiendo la fuerza que ejercía allí ese trono de Satanás. Y de alguna manera muchos en la iglesia estaban sucumbiendo y se estaban entregando a este trono. Además sabemos que esta iglesia no tenía ningún ministerio apostólico, al menos no se nos nombra que algún apóstol lo haya visitado allí en particular. No se tiene ningún registro de que hubieran estado allí liderando algunos apóstoles u hombres principales. No hay nada de eso. Ni que hayan enseñado alguna doctrina sólida de algún apóstol. No hay nada de eso. Sin embargo, a pesar de que no hay esos datos, vemos que estos hombres, esta iglesia tenía la fe verdadera. Y la fe verdadera no es frágil, hermanos. No es frágil. Solo la fe falsa es frágil. La fe falsa en las pruebas se destruye. Estos hermanos de Pérgamo estaban de pie contra ella.
Algunos de ellos se habían unido a la iglesia y estaban siendo absorbidos por el mundo, sí, pero otros habían sido fieles en verdad. Tenían que encontrarse con el enemigo en su propio terreno y no fue fácil para ellos, pero ellos tendrían éxito. Ellos tendrían éxito, la verdadera iglesia, porque nosotros podemos recordar las palabras de Jesús en la carta que dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, cuando dice, edificaré mi iglesia. Es Cristo, es la iglesia de Cristo y Él mismo la va a edificar. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí estaba el trono de Satanás. Si había una iglesia verdadera de Cristo, jamás iba a ser destruida. El Hades, el infierno, no puede destruirle. Satanás no puede acabar con la iglesia del Señor porque es suya, porque Él la edifica. ¿Ves? Y eso es lo que sucede hasta aquí con esta iglesia. Aquí entonces había una verdadera iglesia. Aquí había una iglesia que estaba en crecimiento, una iglesia que era real, una iglesia que estaba siendo salvada y librando una guerra verdaderamente terrible, porque se encontraba allí mismo el trono de Satanás. Ahora lo estaban haciendo lo suficientemente bien como para ser elogiados, y por eso el Señor les dice, yo conozco, dice, conozco dónde moras, dice, yo conozco dónde está el trono de Satanás, y mira lo que dice, pero retienes, el verso 13, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Este es un gran elogio para esta iglesia de Pérgamo. Y esto nos habla de que todavía esta iglesia está sostenida con una fe verdadera, pero dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, era verdad, la verdadera fe no es frágil, no se destruye tan fácilmente. La verdadera fe, ¿ves? Es indestructible. Hemos visto que es victoriosa la fe verdadera. Nada le puede destruir. Incluso con las embestidas del trono de Satanás, con las embestidas del infierno, no pueden destruir una iglesia cuando está parada en la verdadera fe. ¿Cuál es específicamente este trono de Satanás? Bueno, podría referirse a la adoración que había al emperador, porque allí se estableció la adoración al emperador y se creó, se construyó incluso un templo. Entonces ahí se hacía la adoración de César, que luego se fue diseminando para todo el imperio romano. Pero la primera ciudad en construir un templo a César fue aquí, en Pérgamo. Entonces cuando dice, allí se encuentra el trono de Satanás, bien puede estar refiriéndose entonces a esta adoración a César. Fue el primer templo que se construyó para adorar a César. Podría referirse también, porque allí se había elevado, se había construido un magnífico altar a Zeus, al dios Zeus. Y ahí, esto era una obra de arte. Zeus era la cabeza del panteón de los dioses griegos. El dios supremo le decían a Zeus. Y allí estaba ese templo enorme, gigante. Era una cosa increíble. Y allí se encontraba también en Pérgamo. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Era enorme en verdad, un enorme trono. Tenía una forma de trono. Ustedes pueden ver tal vez fotos de eso que muestran claramente un trono inmenso, gigante. Ese era el trono de Zeus. Ahí adoraban a Zeus. Así que bien puede significar el trono de Satanás también esta adoración al dios Zeus, donde de plano tenía una forma de un trono gigante, inmenso. Podría significar también eso. Ahora, hay otro elemento también que podría ser eso, en su adoración, y debe incluirse cualquier entendimiento del trono de Satanás, la adoración muy extraña a un dios que se llamaba Asclepio, el dios Asclepio. Es interesante porque este era el dios de la curación, este era el dios de la sanación para los de Pérgamo. Asclepio era conocido en todo el mundo antiguo como el dios de Pérgamo. Entonces, eso también podría ser que tomó el nombre del trono de Satanás. Había un hombre muy famoso allí en Pérgamo, que llegó a ser el segundo hombre médico más famoso en aquellos tiempos. Se llamaba Galeno. Galeno, este hombre, fue el segundo hombre médico más famoso. La segunda persona médico más famoso del mundo antiguo.
cualquier médico en aquel tiempo y aún en el tiempo de hoy, cuando quiere ejercer la medicina, tiene que tomar el juramento hipocrático, ¿no? Esa declaración ética que hace todo que va a ejercer la medicina, ¿no? Y lo hace por Hipócrates. Él era el estándar por el cual cualquier médico podía aplicar su oficio, pero junto a Hipócrates estaba Galeno de Pérgamo. Era la segunda gran mente brillante médico que existía en ese mundo antiguo. Así que en la ciudad de Pérgamo había una escuela también de medicina muy famosa. Y era interesante, usted puede ver el emblema de los médicos, que está justamente allí el emblema de Asclepio, este ídolo o este dios, que era una serpiente. El báculo o la vara de Esculapio era una vara entrelazada por una serpiente, y eso representa el poder curativo, que en ese tiempo y aún lo conservan a ese símbolo. Está hoy día asociado con la medicina y la atención médica. Así que este es el símbolo de la medicina en el tiempo antiguo. Este es el dios antiguo Asclepio, el dios de la curación. Y es interesante porque decían que este dios de alguna manera sobrenatural te curaba. Tú estabas enfermo, ibas entonces al templo, ahí estaba el dios, y entonces te podías acostar allí en el templo durante la noche, podías dormir allí, pero acostado en el piso del templo, y soltaban algunas serpientes allí, pero que no eran venenosas. Y entonces dice que si alguna serpiente en la noche le picaba al que estaba enfermo ahí durmiendo acostado, entonces era porque el Dios le había salvado, el Dios de la curación, Asclepio, le había sanado. Bueno, estas eran las cosas que existían allí. Esto era algo satánico, creemos que era algo satánico. Así que cuando escuchamos nosotros que Asclepio estaba allí en Pérgamo, el dios de la serpiente, esto suena un poco satánico. Cuando vemos que estaba Zeus allí, ¿no? Con un gran trono gigante, inmenso, construido como una maravilla, y cuando vemos que estaban adorando también a César, allí estaba un templo adorando a César, y cuando ponemos todo junto esto, entonces vemos que esto bien es el trono de Satanás. Ciertamente se encontraba el trono de Satanás. Y en medio de todo esto, en medio de la poderosa obra satánica, se encontraba esta pequeña iglesia de Pérgamo, que dice el verso 13, pero retienes mi nombre. Estaba reteniendo su nombre en medio de toda esta idolatría, en medio del trono de Satanás. Estaba reteniendo su nombre. Dice, retienes mi nombre. Este es un elogio para la iglesia. Retienes mi nombre. Mi nombre significa, retienes quién soy yo, ¿no? Y eso significa también la persona y la obra de esa persona. Cuando dice mi nombre, está representando no solamente el nombre, sino la persona y la obra que hace esa persona. En otras palabras, le dice, has sido fiel, has retenido mi nombre, has sido fiel. Estaba alabando la fidelidad que habían tenido entonces al Señor. Y luego le dice, y no has negado mi fe, es decir, no negaste mi verdad, no negaste mi evangelio, el mensaje de salvación por fe no lo has negado, nunca me has negado, dice. Y seguramente se encontraron con muchos aprietos ellos allí, pero no habían negado su nombre. Y es interesante porque encontramos todo ese mi a cada rato, ¿no? De lo que el Señor había obrado allí. Nunca se habían desviado de la teología, nunca se desviaron de la fidelidad al Señor. Es decir, que ellos creyeron en la verdad y se mantuvieron firmes en esa creencia, fielmente. Se mantuvieron fieles. Este es el elogio que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia. Entonces, para nosotros, al leer esto, vemos que la fe de esta iglesia es evidente, en verdad. Es evidente la fe, cómo se mantuvo fiel esta iglesia. Es como si se hayan puesto valientemente de pie ante el ataque del trono de Satanás. Se pusieron de pie con valentía por Cristo. Bueno, verdaderamente esto es algo que nosotros también debemos elogiar de esta iglesia. No estaban avergonzados del testimonio de Jesucristo, ni siquiera en el lugar donde está el trono de Satanás. Seguramente no les fue fácil, pero ellos
no negaron el nombre del Señor ni la fe. Volvemos al versículo 13, dice, pero retienes mi nombre. Es como que los están sosteniendo hasta ese momento, ¿no? Lo han sostenido antes y lo siguen sosteniendo hasta ese momento. Dice, y no has negado mi fe. Quiere decir que no lo están negando ni aún ahora. No lo están negando. Mantienen eso. Y mira lo que sigue diciendo el verso 13. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No sabemos quién era este Antipas. Probablemente puede haber sido líder de esta iglesia, puede haber sido el pastor de esta iglesia de Pérgamo. No lo sabemos bien, pero dice mi testigo, dice. Esta palabra es martus en el idioma original, es decir, mi mártir, mi fiel, es lo que está diciendo. Este Antipas fue mi testigo. Y podemos fijarnos en mí, dice mi nombre, mi fe, mi testigo, mi fiel. Habla de que el cristianismo es algo muy personal, ¿ves? Es algo muy personal, muy personal. El compromiso del cristiano con Dios está en que no debemos negar su nombre. No negaste mi fe, dice Jesucristo. No negaste mi nombre y no negaste mi fe. Y el compromiso de Dios con el cristiano está más bien en qué. Dice, mi testigo Antipas, dice, fiel, ha sido fiel. Es decir, nosotros le pertenecemos al Señor y el Señor nos pertenece ayudándonos y acompañándonos. Nosotros no le negamos al Señor Jesucristo, Él tampoco nos niega a nosotros. Somos suyos. Entonces se identifica aquí Antipas como mi testigo, dice mi martus. Esta palabra, ocurrió un cambio en esta palabra y básicamente llegó a significar mártir. Mártir, ¿por qué mártir? Porque muchos testigos fieles murieron por la causa de Cristo. Estos testigos murieron y murieron por Cristo. Entonces se convirtió esta palabra, transliterándola como un mártir. Así que aquí hay una persona, un testigo, este es Antipas, que se convierte en un mártir. ¿Por qué? Porque todo testigo paga un precio. Todo testigo verdadero, todo testigo fiel paga el precio. Y el precio de él fue su fidelidad. Así que pagó el precio de la fidelidad. Nunca negó el nombre de Jesucristo, nunca negó la fe. Incluso en el día que Antipas, mi testigo fiel, mi fiel que fue asesinado entre ustedes. Dice, es decir que fue en torno a ellos. Es como si esto ocurrió a los ojos de ellos. Ellos vieron, recuerden, ustedes estaban allí cuando le ocurrió esto a Antipas, mi testigo, mi fiel. La tradición dice que este Antipas fue quemado hasta la muerte, que lo metieron dentro de un toro de bronce, le prendieron fuego y ahí lo quemaron Antipas. Y eso estuvo a la vista de los mismos discípulos de la misma iglesia de Pérgamo. Es como que les dice, ustedes vieron eso, cómo él fue fiel, cómo él se mantuvo. Sucedió entre ustedes y ustedes pudieron ver a este hombre fiel mío. Él fue mi mártir, dice, mi mártir. Nunca se desvió de la fe y nunca negó mi nombre. Vaya, qué elogio, qué exaltación para esto. La fidelidad de esa pequeña iglesia debe ser un desafío para todos nosotros el día de hoy. Que muchas veces no queremos ni ceder la comodidad que tenemos, o a cierta fama no la queremos ceder. Vaya, estos hombres verdaderamente nos ponen a la raya, ¿no? De lo que es el verdadero cristianismo, lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer. Ni siquiera estamos dispuestos hoy en día, muchos de nosotros, a sacrificar nuestra popularidad, nuestros propios deseos equivocados, por el bien de permanecer separados del mundo. ¿Ves? Creo que debemos preguntarnos nosotros. Tú debes preguntarte al igual que yo, ¿qué ha pasado en el mundo con nuestro sentido de los valores como cristianos? Porque no tenemos los valores del mundo nosotros. Porque aquí hay un hombre que quiere morir por Cristo, sin comprometerse con el mundo. Entonces esto nos llama la atención a nosotros. Nosotros nos comprometemos fácilmente
en lugar de cambiar al patrón más simple de nuestras vidas egoístas. Qué duro es para el cristianismo hoy en día, ¿no? Que muchas veces prefiere comprometerse con el mundo. Aquí en Pérgamo es interesante, lo vamos a estudiar la próxima semana, que dice que la mayor parte de la iglesia fue fiel. La mayor parte de la iglesia fue fiel. Y es interesante cuando se refiere al castigo que va a venir del Señor con la espada, se refiere, cambia de persona y va y dice ellos. O sea, otro grupo de personas. Qué interesante esto. Y luego, eso es lo que nos introduce a la condena. Y eso es triste, porque en el verso 14 les dice así, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hace mucho bien, muchos elogios, presenta, muchos fieles, pero dice, tengo una cosa contra ti. Y eso tiene que ver con la iglesia que se ha comprometido con el mundo. Es que la iglesia está siendo mundana, la iglesia de Pérgamo. Mientras algunos se mantienen fiel, otro grupo se ha casado con el mundo. ¿Quieres saber cómo se llegó a comprometer esta iglesia con el mundo? ¿Quieres saber cómo esta iglesia de Pérgamo llegó a ser una iglesia mundana que el Señor va a tener que amenazarles con venir con la espada de su boca? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Puedes venir acá también. Bien, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, Señor, cómo cualquier iglesia, cualquiera de nosotros podría comprometerse con el mundo, Señor. Y tú estarías afilando la espada tuya para castigo, Señor, de nosotros. Padre, ayúdanos a ser advertidos. Despierta nuestros corazones. Despierta nuestra vida, Señor, aquellos que están durmiendo todavía, Padre, levántalos, despierta con el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Amarte a ti, a buscar la santidad, a despegarnos del mundo, Señor. Limpia nuestros corazones, perdona la maldad que hay en nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Quisiéramos ser esta iglesia fiel. Aún en medio de lo que pueda ocurrir, queremos ser fieles, Señor, a ti. Ayúdanos. Te lo suplicamos, te damos gracias, Señor. Y ahora también te damos gracias por el tiempo que vamos a tener de comunión, recordando en especial el sacrificio de Cristo, ayudándonos, Señor, a ver, Señor, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por lograr la salvación para nosotros, por sufrir el pecado que nosotros debíamos sufrir, Señor. Este es el costo de la salvación. Es gratis para nosotros, pero ha costado la vida de Cristo. Ayúdanos a entender esto, Señor. Derrama tus bendiciones sobre tu iglesia en este tiempo, Padre. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.